El monte Everest es la montaña más alta del mundo y también la que contiene más secretos. Hoy vamos a conocer desde el Valle Arcoíris hasta la existencia del Yeti. Estas son las 15 cosas más misteriosas que han sucedido en el monte Everest, que seguro te dejarán sin palabras. Número 15. Las botas verdes del monte Everest. Si alguna vez quieres escalar las laderas del monte Everest, te encontrarás con un hombre muerto e intacto, con botas de montañismo verdes en los pies. Se llama botas verdes. A pesar de los innumerables cadáveres en el monte Everest, las botas verdes siguen siendo un marcador de sendero para otros montañeros. Entonces, ¿cómo llegó este cadáver en particular hasta allí? Se cree que Botas Verdes es un indio llamado Sewang Palhor, que tenía solo 28 años cuando murió. Después de completar el 10º grado, abandonó la escuela para ayudar a mantener a su familia. Creció en el estado indio de Jammu y Cachemira, en la región de Ladakh, rodeada de montañas. Después de dejar la escuela, Palhor se unió a la policía fronteriza indo-tibetana, que se formó en 1962. Los hombres que trabajaban en el servicio de policía fronteriza indo-tibetana se especializaban completamente en paisajes de gran altitud. Durante su tiempo en el trabajo, Palhor escaló varios picos. En 1996, la policía fronteriza indo-tibetana formó un grupo de élite de escaladores para alcanzar la cima del monte Everest. En el lado norte, Sewang Palhor fue elegido como uno de los miembros. El comandante del equipo era el comandante Mohinder Singh. Palhor, junto con otros 7 escaladores de la unidad fronteriza de la policía indotibetana, incluido el líder adjunto Harbhajan Singh, fueron elegidos para el equipo de la cumbre debido a su fuerza y pasión. El 10 de mayo de 1996 es un día trágico en la historia del monte Everest. Palhor sufrió un terrible final al no poder mantener el control de su cuerpo durante una poderosa tormenta de nieve. Huyó de la tormenta arrastrándose hacia una pequeña cueva. Hizo vanos intentos de protegerse de la tormenta hasta que falleció. Número 14. Los fantasmas del Everest. Como se mencionó anteriormente, los cuerpos congelados cubren el monte Everest, lo que proporciona un recordatorio sombrío y desalentador de los múltiples peligros que conlleva escalar el pico más alto del mundo. Estos cuerpos, cuyo número es desconocido pero ciertamente significativo, llevan allí desde hace décadas, perfectamente preservados por el frío extremo y la altitud. Crean una vista inquietante y escalofriante para los escaladores que pasan por allí, una constante advertencia de las mortales consecuencias de un mal paso o una mala decisión. A medida que uno ascender más alto en la montaña, estos cuerpos se vuelven más frecuentes y visibles. Algunos incluso se utilizan como puntos de referencia para la navegación, una especie de hitos macabros que marcan la ruta a seguir. Muchos de estos cuerpos todavía están vestidos con sus equipos de escalada, algunos de colores brillantes, que proporcionan un marcado contraste con la nieve blanca y el hielo azul de su entorno. Otros están parcialmente enterrados en la nieve, con solo una mano, un pie o una parte de su rostro sobresaliendo de la superficie helada. Según relata Pemba Dori, un nativo tibetano que experimentó de primera mano avistamientos de fantasmas mientras se acercaba a la cumbre desde el sur, estos cuerpos pueden resultar aún más inquietantes. Recordó ver sombras negras acercándose a él, estirando las manos y pidiendo algo de comer. Con cadáveres esparcidos en cada altura y esquina, no es infrecuente que los escaladores empiecen a alucinar a causa del agotamiento y la hipoxia, confundiendo estos cuerpos congelados con escaladores vivos. Esta confusión solo sirve para aumentar la atmósfera espeluznante y extraña que envuelve a este lugar, convirtiendo la experiencia de escalar el Everest en algo más parecido a una pesadilla que a una aventura. Número 13. La muerte que nunca ocurrió. En el año 1924, 4 entusiastas campistas que participaban en la expedición británica al monte Everest, la montaña más alta del mundo, encontraron su final en sus imponentes alturas. Durante esta expedición, los campistas se encontraban persiguiendo la aventura y la emoción que ofrece la escalada en alta montaña. Trágicamente, no sobrevivieron para contar su experiencia. Los alpinistas enviados a recuperar el cuerpo de un escalador eslovaco, que había sucumbido a los rigores del mal de altura, se toparon con una escena congelada en el tiempo. Encontraron los cuerpos de estos 4 campistas, extendidos en 2 tiendas de campaña separadas.
La escena era macabra y fascinante a la vez. A pesar de pasar casi un siglo en las condiciones más duras, los cuerpos de los campistas estaban completamente conservados, encerrados en una cápsula de tiempo congelada en la nieve y el hielo. Fue como si el tiempo hubiera sido suspendido en ese lugar, preservando los cuerpos para la posteridad. Los cuerpos fueron descubiertos en una región apartada de la montaña conocida como el Segundo Paso. Este es un tramo especialmente difícil y peligroso en la ruta al Everest, y fue aquí donde, aparentemente, encontraron su trágico final. Lo más desconcertante de este hallazgo es que nadie sabe exactamente qué pasó. No había signos claros de lesiones o trauma en los cuerpos, y aún más extraño, ningún otro grupo en la montaña reportó miembros desaparecidos. La muerte de estos 4 campistas sigue siendo un misterio, una triste historia congelada en las alturas del Everest. Número 12. El Valle del Arco Iris del Monte Everest. Una región conocida como Valle del Arco Iris se puede encontrar debajo de la cresta norte del Monte Everest. Esta región del valle se encuentra a más de 8.000 metros. La zona está llena de cadáveres de escaladores que fracasaron en su intento de llegar a la cima. Hay varios cadáveres en la sección Rainbow Valley. La región es conocida como Rainbow Valley por la vista multicolor que ofrece desde la distancia, muy parecida a un arco iris. Allí los cadáveres están cubiertos con chaquetas de colores azul, rojo, naranja y verde. Además, entre la colorida basura que se ha desechado hay tiendas de campaña, latas y tanques de oxígeno. Algunos escaladores se refieren a este lugar como la zona de la muerte del Everest. Cada año, un gran número de escaladores intentan llegar a la cima. Algunos de ellos lo consiguen, mientras que otros se dan por vencidos y descienden. Y lamentablemente algunas personas fallecen al alcanzar o abandonar la cima. En 2019 murieron al menos 11 personas. Casi todas ellas pasaron algún tiempo en la zona de peligro. El año resultó ser una de las peores temporadas del Everest de los últimos tiempos. Algunas organizaciones de expedición culparon de estas muertes al hacinamiento en el camino hacia la cumbre. Parece que solo hay un camino hacia la cima, y esto a menudo hace que los montañeros esperen mucho tiempo en el camino. Según el Kathmandu Post, 250 escaladores intentaron alcanzar la cumbre el 22 de mayo de 2019. Muchos escaladores tuvieron que hacer cola para ascender y descender. Los alrededores de la zona también incluyen condiciones climáticas adversas, bajos niveles de oxígeno y fuertes ráfagas de viento. Cualquiera que no pueda sobrevivir en este pequeño espacio por el que la gente tarda mucho en pasar. Los escaladores más desesperados lo empujan fuera del camino. Como resultado, Rainbow Valley termina convirtiéndose en el lugar de descanso final de los empujados, y sus cadáveres permanecen frescos debido a la nieve que no deja que se descomponga. Como es peligroso mover cadáveres, nadie está dispuesto a correr riesgos con el escalador ya muerto. Aún así, mover un cadáver requiere de varias personas para un solo cuerpo. El área colorida que conforma el Valle del Arco Iris es creada por los trozos de cadáveres en el área. Número 11. Goral del Himalaya. Los gorales del Himalaya son una especie rara y única que se encuentra en la misteriosa y majestuosa región del Monte Everest. Conocidos de manera común como gorales grises por su distinto pelaje, esta especie forma parte integral de la extensa y diversificada familia de los bóvidos del Himalaya. Con un peso que fluctúa entre los 35 y 42 kilogramos y una longitud que varía desde los 95 hasta los 130 centímetros, el goral es una criatura verdaderamente especial. Su apariencia se caracteriza por unas distintivas rayas oscuras, un pelaje de tono marrón grisáceo y unas patas de un hermoso color canela que le permiten moverse con destreza por su hábitat montañoso. Los goral jóvenes son destetados a los 7 u 8 meses de vida, marcando un hito importante en su crecimiento y desarrollo. Al llegar a los 3 años de edad, ya pueden alcanzar la madurez sexual, iniciando así su ciclo de reproducción. Otra característica notable de esta especie es su longevidad. Un goral puede vivir hasta 14 o 15 años, un periodo de vida considerable para un animal de su tamaño. Las hembras de la especie suelen parir una sola cría después de un periodo de gestación que puede durar entre 170 a 218 días. El goral es un animal crepuscular, lo que significa que está más activo durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde,
momento en el que aprovecha para alimentarse y beber agua. Luego pasa el resto del día descansando y dormitando en el borde de una roca, donde puede observar su entorno con seguridad. El goral del Himalaya es reconocido por su fuerza y velocidad. Este animal es capaz de correr a gran velocidad, un atributo que le permite escapar de los depredadores y moverse con agilidad por su hábitat rocoso. Sin embargo, lo más sorprendente de esta criatura es su habilidad para esconderse de la vista. Cuando visites el Monte Everest, es posible que no veas a esta criatura, a pesar de su presencia. El secreto radica en la coloración de su pelaje, que le permite camuflarse a la perfección con su entorno, haciéndolo muy difícil de detectar. Esta es una de las razones por las que el goral gris es una criatura tan misteriosa y fascinante. Número 10. Caca masiva. El Monte Everest tiene muchos problemas y la acumulación de heces es solo uno de ellos. Mientras cientos de personas intentan escalar la montaña más alta del mundo cada año, pasan semanas en 4 campamentos diferentes en su camino y se adaptan a los bajos niveles de oxígeno en el aire. Hacer caca es inevitable. Según el Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha encargado de limpiar el Everest, los escaladores dejan hasta 28.000 libras de excremento al año en un campamento que es casi del tamaño de 2 elefantes machos adultos. Además de los pozos de excremento y orina, los campamentos circundantes se están convirtiendo en un grave problema ambiental y de salud del que tanta gente habla. Dawa Steven Sherpa, líder de la expedición al Everest desde 2008, afirmó que se deben tomar medidas urgentes para abordar el problema de las heces en la zona, que considera un peligro para la salud. En 2013, otro observador llamado profesor Pablo Figueroa planteó la situación de que, ante la falta de un sistema eficiente de gestión de residuos sólidos durante décadas, los expedicionarios vaciaban sus intestinos donde podían cuando tenían ganas. Como resultado, las heces humanas se han acumulado en la nieve y periódicamente los glaciares de la montaña regurgitan corrientes de excrementos. Gary Porter, un escalador e ingeniero jubilado del estado de Washington, creía que estas heces eventualmente llegarán al río y contaminarán el agua. A este problema se suma el clima frío en el Everest, que hace que la caca no se descomponga fácilmente. Pero Porter todavía está encontrando una manera noble de resolver el problema de la caca. Porter y un ex escalador del Monte Everest, Dan Mazer, presentaron el proyecto Monte Everest Biogus para intentar eliminar este peligro ambiental. Sin embargo, si bien este proyecto es ampliamente utilizado y fácil de construir, también es difícil operar a gran altura como en el Monte Everest. Además, el proyecto es bastante caro, ya que Porter estimó que el primer digestor de biogás costaría alrededor de $500,000. Parece que la solución sencilla es que los escaladores se deshagan de sus excrementos de forma responsable. Número 9. El extraterrestre avistado en el Monte Everest. El misterio detrás de los extraterrestres sigue sin resolverse, incluso para los cazadores y científicos de ovnis últimamente. Un objeto extraño fue visto flotando sobre el Monte Everest. Una grabación tomada en 2012 mostró un espeluznante objeto de forma negra abriéndose camino por el cielo. La rara imagen fue capturada por el cineasta David Breshears, utilizando un sofisticado software para unir 477 imágenes y crear una fotografía detallada de la cadena montañosa con la forma negra que se ve en el cielo. Los entusiastas de los extraterrestres afirman que el objeto no puede ser un dron o un helicóptero debido a su altura de vuelo. La increíble imagen ha hecho que los cazadores de extraterrestres y los científicos especulen que el área puede albergar bases secretas tipo Área 51 que están escondidas bajo tierra. Se afirma que las fronteras entre India y China no son penetrables debido a la presencia de extraterrestres. Según un documento desclasificado que apareció en 1998, se afirma que se han avistado 7 ovnis. Se observó que uno era un objeto brillante que destellaba a intervalos y emitía un sonido atronador. Además, a 292 kilómetros del Monte Everest, precisamente en el noreste de Pokhara, se encontró otro objeto. Resultó ser un enorme objeto metálico en forma de disco con una base de 6 pies y 4 pies de altura en un cráter. Número 8. Ataque de los Sherpas. Los Sherpas son un grupo étnico originario de Nepal.
reconocidos mundialmente por su resistencia y adaptabilidad a las condiciones de gran altitud. Su habilidad para sobrevivir y prosperar en las extremas condiciones del Himalaya los ha hecho indispensables en las expediciones de alpinismo, especialmente en los intentos de escalar el Monte Everest. En el año 2014, un grupo de alpinistas de todo el mundo se unió para intentar conquistar el pico más alto de la Tierra, el Monte Everest. Sin embargo, la expedición terminó en tragedia cuando un total de 13 sherpas perdieron la vida en el intento y otros 3 desaparecieron, siendo posteriormente declarados muertos. A pesar de esta trágica pérdida, los sherpas continuaron siendo una parte integral de las expediciones al Monte Everest. Su conocimiento del terreno y su capacidad para soportar las duras condiciones han contribuido a muchas de las ascensiones exitosas a la cumbre. Sin embargo, no todas las interacciones entre los sherpas y los alpinistas extranjeros han sido pacíficas. Ha habido incidentes de violencia en la montaña, donde los sherpas han atacado a los escaladores. Un alpinista, Jonathan Griffith, compartió su experiencia en la que él y sus compañeros fueron atacados por un grupo de sherpas y se vieron forzados a huir para salvar sus vidas. Informando desde una ciudad al noreste de Nepal, que sirve como puerta de entrada a la región del Everest, Griffith describió una escena tensa en la cumbre de la montaña. Reveló que aproximadamente 150 sherpas se reunieron y comenzaron una acalorada discusión que rápidamente se volvió violenta. Griffith relató cómo los sherpas les propinaron patadas, puñetazos y hasta les arrojaron piedras. En medio de la situación caótica, tuvieron que abortar su expedición y huir de la montaña. Afortunadamente, no estaban solos en la cumbre. Otros escaladores en la cima acudieron en su ayuda. Griffith también elogió a Melissa Arnott, una escaladora estadounidense y la única mujer que ha escalado el Everest sin oxígeno suplementario, quien los alertó del inminente ataque. Para evitar mayores enfrentamientos, Griffith, junto con sus 2 amigos y compañeros alpinistas Welly Steck y Simón Moro, juntaron sus herramientas y huyeron del lugar sin utilizar la cuerda como protección. Lo que normalmente sería una caminata de 2 días, la completaron en poco más de 3 horas, demostrando una vez más la resistencia y el espíritu de supervivencia de los alpinistas. Número 7. Descubrimiento de fósiles marinos. En un asombroso hallazgo que ha dejado perplejos a los científicos alrededor del mundo, se ha descubierto prueba del diluvio bíblico. Un dedicado equipo de investigadores y escaladores, tras una ardua travesía, logró llegar a la cima de la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. Allí, para su asombro, descubrieron fósiles marinos. Los fósiles descubiertos en la cima del Monte Everest incluyen una variedad de criaturas marinas, tales como amonitas, ostrácodos, trilobites, crinoideos y peces. Estos fósiles pertenecen a la era paleozoica, un período que culminó hace aproximadamente 250 millones de años. Aunque a primera vista el hallazgo de fósiles marinos en la cumbre de una montaña pueda parecer inusual, en realidad no es del todo inesperado. A lo largo de la historia geológica de nuestro planeta, el Monte Everest y la región circundante del Himalaya fueron parte de un vasto fondo oceánico. Fue a través de la acción de los cambios tectónicos que esta región se elevó, formando la cadena montañosa que vemos hoy. Este impresionante hecho es una prueba de la increíble transformación que ha sufrido nuestro planeta a lo largo de millones de años. Sin embargo, el descubrimiento de fósiles marinos en el Monte Everest también ha desatado especulaciones entre algunos grupos religiosos que lo ven como una posible evidencia del diluvio bíblico. Según el libro del Génesis, capítulo 7, versículo 1, el diluvio fue un evento catastrófico ocurrido hace aproximadamente 4000 años, durante el cual el mundo entero quedó sumergido en el agua. Si bien el descubrimiento de fósiles marinos en el Monte Everest puede ser consistente con la idea de una inundación global, los científicos advierten que no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría. Los procesos geológicos que crearon la región del Himalaya se conocen bien, y la presencia de fósiles marinos puede explicarse por estos procesos sin atribuir creencias sobrenaturales. No obstante, el descubrimiento de estos fósiles proporciona una visión fascinante de la historia de nuestro planeta y subraya la naturaleza en constante evolución de la investigación científica. Número 6. Pastos y arbustos que crecen en el Monte Everest.
Contra todo pronóstico, los pastos y los arbustos han echado raíces en el monte Everest durante años. Se pensaba que el pico era un páramo árido e inhóspito, incapaz de albergar ninguna forma de vida vegetal. Pero estudios recientes han revelado que esto ya no es así. Los pastos y arbustos han comenzado a echar raíces en las laderas del monte Everest, desafiando las probabilidades y desafiando nuestras suposiciones sobre los límites de la vida en la Tierra. Los nuevos hallazgos muestran un aumento pequeño pero significativo de la vegetación en 4 tramos de altura sobre el nivel del mar. A medida que la capa de hielo de la región continúa derritiéndose, el desarrollo de pastos y arbustos en el monte Everest y en todo el Himalaya ha aumentado dramáticamente. Con el uso de datos científicos, los científicos descubrieron el crecimiento de vegetación subnival, es decir, plantas que crecen entre la línea de árboles y la línea de nieve en una vasta región. El descubrimiento de estas plantas es un testimonio de la resiliencia de la vida y un recordatorio de que incluso los entornos más hostiles pueden eventualmente ser conquistados. Sin embargo, también es motivo de preocupación, ya que la presencia de vida vegetal en el Everest podría tener implicaciones de gran alcance para el delicado equilibrio del ecosistema montañoso. Los científicos todavía están tratando de comprender cómo estas plantas logran sobrevivir en el pico más alto del mundo. Algunas teorías sugieren que el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones climáticos pueden estar creando condiciones más hospitalarias para el crecimiento de las plantas. Otros especulan que las plantas pueden estar adaptándose a la altitud extrema y la falta de oxígeno de maneras que aún no comprendemos del todo. El descubrimiento de pastos y arbustos en el monte Everest es un avance fascinante que subraya el poder y la adaptabilidad de la vida en nuestro planeta. A medida que los científicos continúen estudiando este fenómeno, podremos aprender lecciones valiosas sobre la resiliencia de la vida y las formas en que puede adaptarse y prosperar incluso en los entornos más desafiantes. Número 5. Tanques de oxígeno que desaparecen. Los tanques de oxígeno son un salvavidas para los escaladores que intentan alcanzar la cima del monte Everest, ya que el oxígeno proporciona los medios necesarios para sobrevivir en el traicionero entorno de gran altitud. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una tendencia alarmante. Los tanques de oxígeno están desapareciendo de la montaña, dejando a los escaladores varados y en peligro. Algunos especulan que la desaparición de los tanques de oxígeno puede ser el resultado del robo por parte de otros escaladores que están desesperados por un suministro de oxígeno para ayudar en su propio ascenso. Otros sugieren que los tanques pueden estar siendo víctimas del entorno implacable del propio monte Everest, desprendiéndose o enterrándose en la nieve y el hielo. Esto ha provocado que muchos abandonen su expedición bien planificada. Tomemos como ejemplo el caso de Rupert Jones Warner, un escalador británico de 27 años con una gran determinación y un espíritu indomable. Desde que tenía memoria, Rupert había soñado con conquistar la cima del mundo, el Everest, no solo desde un extremo, sino desde ambos, a través de la ruta nepalesa y del lado tibetano, un desafío que pocos han logrado. Comenzó su viaje con un corazón lleno de esperanza, y tras superar numerosos obstáculos, logró completar la primera cumbre. Sin embargo, su segundo intento fue frustrado por un incidente inesperado, la falta de tanques de oxígeno, un elemento vital para sobrevivir en las alturas extremas de la montaña. En su página de Facebook, publicó un mensaje lleno de desilusión. Desafortunadamente, me vi obligado a abandonar mi segundo intento de cumbre debido a la falta de oxígeno. Este problema de los tanques de oxígeno desaparecidos sigue sin resolverse, ya que hasta ahora, ningún ladrón ha sido atrapado con estos tanques de oxígeno suplementario. Perder un tanque de oxígeno en una expedición en el Everest es equivalente a recibir el impacto de una bomba termonuclear. Puede ser el final de tu viaje e incluso de tu vida. Por lo tanto, si alguna vez te encuentras escalando el Everest, asegúrate de sujetar bien tu tanque. Número 4. Mauricio Wilson. Mauricio Wilson es un renombrado soldado británico que, sin ayuda de nadie, ocupó un puesto de ametralladora contra el avance de los alemanes en 191. Después de esta hazaña, añadió el Everest a su lista de deseos. Su plan era llegar solo a la cumbre a su manera, para promover su creencia en Dios. El inglés, en 1933,
Se había preparado para volar a la vertiente norte de la montaña del Himalaya, hacer un aterrizaje forzoso con su avión y luego escalar solo hasta la cima. Así que se entrenó en senderismo y en cómo pilotar un avión polilla gitana en Gran Bretaña antes de trasladarse a Darjeeling, donde se preparó para su ascenso ayunando y orando, creyendo que eso era todo lo que necesitaba para alcanzar la cumbre. Desafortunadamente, chocó con su gitano justo antes de que comenzara su expedición, así que tuvo que abandonar el plan para el que se había entrenado duro. Luego, el 22 de mayo de 1934, Wilson partió a pie a través del glaciar Rongbuk, donde finalmente fue bloqueado por una pared de hielo, probablemente debido a su falta de habilidades o quizás por no tener suficiente equipo de escalada. En su diario, donde anotó todos sus movimientos y encuentros, Wilson explicó cómo encontró un par de crampones, una plancha para escalar en hielo, en un antiguo campamento. En lugar de utilizar esto a su favor, los desechó. Posteriormente, un pequeño reconocimiento dirigido por Eric Shipton en 1935 encontró el cuerpo de Wilson tendido de costado en la nieve, rodeado por los restos de una tienda de campaña que había sido destrozada por los elementos. Asimismo, en el lugar se recuperaron lencería y zapatos de tacón. ¿Estaba intentando escalar el Everest con un zapato de tacón? Bueno, más tarde se descubrió que había sido travesti antes de ser poseído por la manía del Everest. Los informes mostraban que había trabajado en una tienda de ropa femenina en Nueva Zelanda. Aunque la causa de su muerte sigue siendo un misterio, podríamos decir que el clima fue demasiado para él. Número 3. La tercera persona. Frank Smythe, un explorador y botánico británico, fue a la cima del Everest con otros escaladores en su camino. Todo su equipo regresó al campamento durante la escalada en 1933 como resultado del viento azotado por las montañas, el hielo y los bajos niveles de oxígeno y nieve. Pero Smythe continuó a pesar del clima y dio un informe detallado de un evento que ahora es común entre los científicos. Como factor en tercera persona, el explorador británico escribió sobre cómo compartió un pastel de menta Kendall con un colega. Partió el pastel en 2 mitades y se dio vuelta para ofrecerle la otra mitad a un colega. Se siente extraño porque estuvo solo durante el viaje. Dijo que todo este tiempo estuve escalando solo y tuve la fuerte sensación de que estaba acompañado por una segunda persona. El sentimiento fue tan fuerte que eliminé por completo toda soledad que de otro modo podría haber sentido. El caso Smythe no es el único. También en 1975, Doug Scott y Dougal Haston, 2 alpinistas británicos en su viaje, llegaron a la cima en plena noche, ya que se vieron obligados a pasar la noche en la zona de la muerte. Sin oxígeno, estos hombres cavaron un agujero en la nieve a modo de nido y pasaron la noche. La noche ventosa trajo visitantes extraños y los 2 escaladores informaron que tenían la sensación de que había otra presencia con ellos en la cueva de nieve. Este extraño les ofreció calor corporal y les dio sugerencias para ayudarlos a mantenerse calientes y vivos. Además, escaladores como Reinhold Messner, Peter Hillary y Lincoln Hall también compartieron casos similares de cuerpos extraños que acudieron en su ayuda en la montaña. Aunque muchos científicos habían explicado que el clima en el monte Everest drena energía del cerebro y puede provocar alucinaciones, lo cierto es que, con el número de muertes en barbecho en el Everest, es poco probable que casos de esta naturaleza no sean ciertos. Número 2. Expedición rusa de 1952. A pesar de cumplir ya más de 50 años, la expedición rusa de 1952 es un extraño lamentable que nunca ha sido explicado con claridad. Según los historiadores, allá por 1952, el gobierno ruso patrocinó una expedición a la cima del monte Everest. Si hubiera tenido éxito, habría sido la primera vez que alguien hubiera logrado llegar a la cima de la montaña. La idea era que el grupo llegara a la cima y publicara fotografías del aterrizaje en la cima de la montaña, y Rusia reivindicara esta victoria como una victoria para todo el país. El informe fue que estos montañeros casi llegaron a la cima del Everest, y mientras realizaban el último tramo de su viaje hacia la cumbre, desaparecieron. Faltaban horas para reclamar su victoria, pero desaparecieron de la faz de la tierra, y nunca más se los volvió a ver ni a saber de ellos. Lo que hace que la historia sea tan extraña es que su cuerpo nunca fue recuperado.
En adición a esto, es importante mencionar que nunca se ha encontrado ni un solo rastro de sus equipos. De hecho, a la vista de los hechos, parece como si la expedición nunca hubiese tenido lugar, y esa es ciertamente una posibilidad que no podemos descartar, especialmente teniendo en cuenta que el gobierno ruso no es ajeno a las controversias. Cuando más tarde se le preguntó sobre la autenticidad y el desarrollo de la expedición, el propio gobierno se mantuvo en un silencio ambiguo, negándose a admitir si la expedición se llevó a cabo o no. Es posible, y esto es pura especulación, que el viaje realmente haya ocurrido y que el gobierno se haya negado a hablar sobre ello. Quizás por temor a que les pregunten sobre la muerte de estos valientes escaladores que misteriosamente desaparecieron. Sin embargo, si esto es cierto, surge una pregunta inquietante. ¿Por qué nunca se ha recuperado ninguno de sus cuerpos y pertenencias? Esto solo añade más combustible a la hoguera de las teorías de conspiración. Número 1. El Yeti. Aunque relativamente más corto en comparación con el Bigfoot de Norteamérica, el Yeti es una criatura bípeda situada en las montañas del Himalaya. Se cree que esta criatura pesa entre 204 y 100 libras y está cubierta de pelo castaño, gris o blanco. También se describe que tiene dientes afilados, pero la descripción local del Yeti parece un poco diferente. Creían que existen 3 variedades de Yetis. Uno es el Nialmo, que mide alrededor de 15 pies de altura y está cubierto de piel negra. El Nialmo es una familia de Yeti que se considera la más grande y feroz. El segundo es el Chuti. Es bastante más pequeño en comparación con el Nialmo. Chuti mide aproximadamente 8 pies de altura y vive entre 8.000 y 1.000 pies sobre el nivel del mar. Además, tenemos el bombo Rangshim, que tiene pelaje marrón rojizo y mide solo entre 3 y 5 pies de altura. En 1921, Charles Howard Barry, un explorador británico-irlandés y teniente coronel botánico que dirigió la expedición británica de reconocimiento al Monte Everest, acuñó el nombre de abominable muñeco de nieve para los yetis. El mismo año, Barry encontró múltiples huellas de la criatura a gran altura. Posteriormente, se anunció que las huellas habían sido dejadas por algún lobo gris. Esta fue una revelación sorprendente que captó la atención de muchos. En avances más recientes, en el año 2009, Joshua Gates y su equipo de investigadores realizaron notables hallazgos que incluían un mechón de pelo encontrado en las huellas del misterioso animal. Estas huellas eran impresionantes, midiendo 33 centímetros de largo y 25 centímetros de ancho, dimensiones que sugerían la presencia de una criatura grande. El equipo de investigación se apresuró a analizar el mechón de pelo y los resultados fueron sorprendentes. Un analista forense dedicado a examinar el cabello quedó asombrado al descubrir que contenía una secuencia de ADN desconocida. Este hallazgo fue intrigante, ya que la secuencia de ADN se asemejaba a la de los legendarios monstruos, el pie grande y el monstruo del lago Ness, criaturas que han sido tema de numerosos mitos y leyendas a lo largo de los años. A pesar de estos hallazgos, hasta el día de hoy, no parece haber evidencia concreta que confirme la existencia del Yeti. Sin embargo, esta falta de pruebas tangibles no ha desalentado a los creyentes. De hecho, muchos continúan creyendo en su existencia, y la búsqueda del Yeti continúa siendo una fascinante aventura para muchos. Nos vemos en el próximo video.